Hola a todos, ahora que estamos ya terminando el año 2017, un año que ha sido judicialmente muy intenso con respecto a la hipoteca tranquilidad, os hemos querido grabar este pequeño vídeo para poneros en antecedentes de cuál es la situación judicial con respecto a la hipoteca tranquilidad. Antes de entrar en ello, nos gustaría hacer un pequeño resumen de lo que es el funcionamiento de la hipoteca tranquilidad para todos aquellos que todavía no la comprendéis. Todavía recibimos muchas llamadas de vosotros donde nos decís que habéis transcurrido ya los 10 primeros años de la vida de la hipoteca y que la cuota no os cambia, y no solamente es que no os cambia, sino que además se os sigue produciendo ese incremento anual del 2 o del 2,5%. Bien, como todos sabéis, la hipoteca tranquilidad la comercializó Banesto entre los años 2007 y 2008, hoy en día Banco Santander. En mi opinión, el principal problema que tiene la hipoteca tranquilidad es el de la falta de información precontractual. Cuando la entidad os ofreció este préstamo hipotecario, lo hizo de una manera muy singular, es decir, la entidad incumplió con los requisitos que la orden ministerial de mayo del 94 le exigía, como era la obligación de entregar una oferta vinculante, la obligación de entregar un cuadro de amortización que os permitiera conocer qué parte de la cuota iba a ir destinada al pago de los intereses y qué parte de la cuota iría destinada a amortizar capital. Incumplió la obligación de haceros simulaciones de escenarios diversos con respecto a los diferentes comportamientos de los tipos de interés. Incumplió con la obligación de haceros comparativas con otras modalidades de préstamo que os pudieran permitir decidir entre un préstamo hipotecario u otro. En fin, incumplió con lo que es una información precontractual adecuada y que os permitiera conocer realmente la repercusión económica de lo que estabais contratando. De hecho, la mayoría de vosotros contratasteis esta hipoteca en la creencia de que lo que estabais contratando era muy diferente a lo que después se ha producido. Si analizamos la escritura de la hipoteca tranquilidad, en la cláusula segunda, que hace referencia al sistema de amortización, la escritura ya nos empieza diciendo que la hipoteca tranquilidad va a tener una duración indeterminada en función de las fluctuaciones al alza o a la baja de los tipos de interés, con un tope máximo de 40 años hasta 480 cuotas. Aquí es donde ya se genera la primera indeterminación para el consumidor, porque esto lo que hace es que nunca vamos a saber qué tiempo real nos va a llevar amortizar totalmente el préstamo. Como os digo, la duración es indeterminada en función de fluctuaciones al alza o a la baja de los tipos de interés. El que contrata un préstamo hipotecario normal a sistema de amortización francés, que son los que se comercializan mayoritariamente en España, siempre sabe en qué fecha va a empezar a pagar la hipoteca y en qué fecha habrá amortizado totalmente la hipoteca. En la hipoteca tranquilidad esta situación no se produce porque la duración es indeterminada. A continuación, el sistema de amortización la cláusula establece que la hipoteca tranquilidad se rige por un sistema de amortización francés. Esto es incierto. La hipoteca tranquilidad no se rige por un sistema de amortización francés, sino que se rige por un sistema creciente en progresión geométrica. Esto tampoco se os explicó, es decir, la escritura habla de un sistema de amortización francés. Nosotros, cuando planteamos las demandas al banco, les decimos: oiga, ustedes en sus escrituras hablan de que la hipoteca se rige por un sistema de amortización francés y esto es incierto. El banco, cuando se defiende y nos contesta a las demandas, nos dice que la expresión de la escritura que recoge que la hipoteca tranquilidad se rige por un sistema de amortización francés es un mero error material. Si partimos de la base de que estamos ante un contrato de adhesión donde la minuta de la escritura la redacta la propia entidad bancaria y es la gestoría de la entidad bancaria la que remite esa minuta a la notaría, llama poderosamente la atención que los notarios de toda España, a la hora de transcribir esas minutas, hayan cometido el error de indicar que la hipoteca tranquilidad se rige por un sistema de amortización francés. Llama poderosamente la atención. Como ya sabéis, son muchas las hipotecas tranquilidad que se han enjuiciado hasta el momento y todas contienen el mismo error material. Eso llama poderosamente la atención. La cláusula relativa al sistema de amortización continúa incluyendo un incremento anual en la cuota de un 2 o de un 2,5%. Bien, esa cláusula es absolutamente ambigua, porque la cláusula se limita a decir que la cuota se incrementará a razón de un 2 o de un 2,5% anual respecto de la cuota del periodo inmediatamente anterior y cada año. ¿Pero cada año hasta cuándo? Bien, muchos de vosotros, cuando contratasteis esta hipoteca, lo hicisteis en la creencia de lo que os informaron, y lo que os informaron fue que el incremento anual del 2 o del 2,5% se iba a producir únicamente durante los 10 primeros años de vida de la hipoteca, que cuando entrarais en el tramo variable supuestamente referenciado a Euribor más diferencial del 0,70, este incremento desaparecía. Eso es incierto.
La hipoteca tranquilidad tiene siempre la misma cuota hasta el final de la vida del préstamo con el incremento anual del 2 o del 2,5. Esto es ambiguo, no está bien redactado, la expresión durante toda la vida del préstamo no figura en la escritura de la hipoteca tranquilidad y de hecho, cuando analizamos la cláusula tercera bis relativa al tipo de interés variable generalmente referenciado a Euribor más diferencial del 0,70, no se reitera en ese tramo de interés variable este incremento anual. Por lo tanto, hay una absoluta ambigüedad por parte de la entidad bancaria con respecto a este incremento anual. A mayor abundamiento, tampoco se os explicó que este incremento anual estaba íntimamente ligado con la evolución de la inflación, es decir, es un índice o un incremento que se os aplicaba a la cuota en relación a cómo estuviera la inflación. Bien, a continuación, el sistema de amortización establece una posible capitalización de intereses. En mi opinión, esto es lo más grave que tiene la hipoteca tranquilidad y os explico por qué. Como ya os he dicho, la hipoteca tranquilidad siempre va a tener la misma cuota hasta el final de la vida del préstamo. Esta capitalización de intereses funciona de la siguiente manera. Si estamos ante un escenario de tipos de interés a la baja, como es en el que nos encontramos en este momento, la vida de la hipoteca se acorta, pero la cuota nunca cambia y mantiene ese incremento anual. El problema lo encontramos en un escenario de subidas de tipos. Si el tipo de interés sube, el importe de la cuota se destinará primero al pago de los intereses hasta donde alcance y en lo que no alcance, el exceso se va a ir sumando al capital pendiente, de manera que generaremos en ese capital pendiente todo lo que hayamos incrementado como consecuencia de esa subida de tipos de interés, pero lo que hayamos incrementado a su vez va a devengar nuevos y mayores intereses, es lo que jurídicamente se conoce como un anatocismo. Este mecanismo de funcionamiento de la hipoteca tranquilidad no os lo explicaron. Es un mecanismo de funcionamiento absolutamente difícil de comprender y que en ningún caso se puede deducir de la simple lectura de la escritura. Es más, tanto la entidad bancaria demandada por nuestra parte, que es Banco Santander, como nosotros, hemos aportado a los procedimientos sendos informes periciales y han sido necesarias más de 100 hojas por parte de cada uno de los peritos económicos para explicar el funcionamiento de la hipoteca tranquilidad. Por tanto, es bastante difícil que si dos peritos han necesitado más de 100 folios para explicar el funcionamiento de esta hipoteca, un consumidor medio en una notaría, con una simple lectura de esta escritura, pueda comprender el funcionamiento de la hipoteca tranquilidad. Bien, la cláusula de la amortización además contiene dos subapartados, que son el aplazamiento de cuotas periódicas y el reembolso anticipado total o parcial. Estas dos cláusulas también son inaplicables a la hipoteca tranquilidad. Son inaplicables porque, como ya os hemos dicho, la hipoteca tranquilidad no funciona o se rige por un sistema de amortización francés. Entonces, cuando nosotros hacemos un aplazamiento de cuotas o hacemos una amortización parcial del préstamo, es preciso que la entidad vuelva a recalcular el plazo y que vuelva a recalcular la cuota. En la hipoteca tranquilidad no podemos recalcular ni el plazo ni la cuota porque ya hemos dicho que el plazo es indeterminado. Por lo tanto, estos dos subapartados de la cláusula serían aplicables a una hipoteca si se rigiera por sistema de amortización francés, pero no son aplicables a la hipoteca tranquilidad, que en ningún caso se rige por un sistema de amortización francés. Bien, a continuación la escritura en la cláusula tercera nos habla de los intereses ordinarios y nos establece un tipo de interés fijo para nada más y nada menos que 10 años al 5,75%. Bien, aquí esta cláusula la consideramos abusiva también por lo siguiente. Entre el año 2007 y 2008 la tendencia a la baja de los tipos de interés ya era prácticamente una evidencia, las entidades lo conocían. De hecho, el propio Banco Santander, matriz de Banesto, ya en la memoria del año 2007 establecía una protección de sus balances ante una posible caída de tipos. Cuando una entidad está protegiendo los balances ante una posible caída de tipos, es evidente que conoce la tendencia a la baja de los tipos de interés. Cuando un consumidor medio se pone en manos de una entidad para contratar un préstamo hipotecario, depende de la buena fe de la entidad a la hora de contratar para evitar situaciones perjudiciales y que lo puedan poner en riesgo. Evidentemente, esta buena fe queda totalmente en entredicho
por parte de Banesto, porque las entidades financieras disponen de datos macroeconómicos que el consumidor medio desconoce. Es decir, las entidades financieras sí que saben de las posibles fluctuaciones al alza o a la baja de los tipos de interés, porque en el mercado existen instrumentos financieros que permiten conocer tanto la evolución de los tipos como la evolución de la inflación. Por lo tanto, esa información la tienen las entidades financieras, pero un consumidor medio lo desconoce. Entonces, el consumidor depende de la buena fe de la entidad a la hora de contratar. Si la entidad le está diciendo que en el año 2007 la tendencia de los tipos es alcista y que lo que le conviene es contratar un interés fijo para 10 años al 5,75 para evitar riesgos, pues evidentemente todos vosotros aceptasteis con un mal menor ese tipo de interés fijo para evitar posibles situaciones de riesgo. Como la realidad ha demostrado, eso ha sido muy diferente. A partir del año 2008 la caída de los tipos ya fue inminente, y de ahí la cantidad de intereses excesivos que como consecuencia de esa cláusula del interés fijo para nada más y nada menos que 10 años habéis contratado. Además, hemos de tener en cuenta que cuando el Banco de España establece además que cuando se contrata un préstamo mixto, como es la hipoteca tranquilidad, que son aquellos que tienen un tramo de interés fijo y un tramo de interés variable, la parte del interés fijo debe tener una duración de entre 3 y 5 años, pero nunca 10, como fijo Banesto. Además, no nos olvidemos que el máximo histórico del Euribor ha sido en un 5,45, o sea, es decir, Banesto en aquel momento fijó un interés fijo para nada más y nada menos que 10 años a un tipo de interés muy por encima, ¿vale?, de la máxima histórica del Euribor, que había sido el 5,45. Bien, evidentemente esa cláusula se considera abusiva y evidentemente ahí hubo un engaño por parte de la entidad al establecer ese tipo de interés fijo para 10 años. A continuación tenemos la cláusula quinta, que es la que repercute los gastos al prestatario. Esa cláusula también es abusiva. De todos es conocido la sentencia del Tribunal Supremo, que ha dejado claro que los gastos de formalización de la hipoteca, notaría, registro, gestoría y liquidación del impuesto de actos jurídicos documentados corresponden al prestamista y nunca al prestatario. Por lo tanto, esa cláusula se puede considerar que es abusiva, y además muchos de vosotros tenéis incluido un seguro que la entidad os incluyó unilateralmente en vuestras escrituras para todos aquellos a los que el valor de tasación de la vivienda no alcanzaba el 100% y se quedaba en un 80%. Para cubrir ese 20% restante, la entidad os impuso unilateralmente un seguro mediante el pago de una prima única el día que formalizasteis el préstamo hipotecario, del que no sois tomadores, del que no sois beneficiarios y del que no tenéis absolutamente ningún tipo de documentación, ni póliza, ni absolutamente nada. Por lo tanto, ese seguro se considera también abusivo. Y por último tenemos la cláusula sexta bis relativa al vencimiento anticipado. Bien, esa cláusula está redactada de forma absolutamente abusiva, en el sentido de que establece que la entidad podrá dar por vencido el crédito ante el impago de cualquiera de las cuotas del préstamo. Eso es absolutamente ilegal, y la entidad únicamente puede dar por vencido el préstamo ante el impago de 3 cuotas. Por lo tanto, esa cláusula en las hipotecas tranquilidad está redactada de manera absolutamente abusiva, como ya lo han declarado muchísimos jueces al enjuiciar esta hipoteca. Como os comentaba al comienzo del vídeo, os voy a poner un poquito en antecedentes con respecto a la situación judicial en la que nos encontramos con relación a la hipoteca tranquilidad. Como todos sabéis, este despacho fue el primer despacho en España que obtuvo una sentencia favorable a hipoteca tranquilidad. La ganamos ante el juzgado de primera instancia número 3 de Oviedo. Fue una sentencia pionera y una sentencia magnífica, pero no solo porque enjuiciaba por primera vez un supuesto de hipoteca tranquilidad, sino porque la sentencia, después de declarar nulas prácticamente todas las cláusulas de la hipoteca tranquilidad, condenaba a la entidad a recalcular el importe de la cuota únicamente mediante amortización de capital y sin devengo de intereses. Bien, como ya sabéis, esa sentencia fue recurrida por el Banco Santander y la sección quinta de la Audiencia Provincial de Asturias la revocó. Esa sentencia quedó firme en derecho. En aquel momento el cliente declinó ir a una tercera instancia y por lo tanto no planteamos recurso de casación ante el Tribunal Supremo. A partir de ese momento han sido muchos los juicios que se han celebrado de hipoteca tranquilidad y han sido muchas las sentencias favorables que hemos obtenido de hipoteca tranquilidad. Todos conocéis de ellas porque las hemos ido publicando puntualmente.
Esas sentencias, que han sido favorables en primera instancia, han sido todas recurridas por el Banco Santander a una segunda instancia. De esas segundas instancias tenemos todavía muchas resoluciones por conocer, pero sí que tenemos ya encima de la mesa 3 de ellas, como es la sentencia dictada por la sección novena de la Audiencia Provincial de Valencia, que ha revocado en parte la sentencia que en su momento dictó el juzgado de primera instancia número 2 de Massamagrell. Tenemos la sentencia dictada por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Cantabria, que ha revocado en parte la sentencia que en su día dictó el juzgado de primera instancia número 4 de Santander, y la sentencia dictada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Toledo, que ha revocado en parte la sentencia que en su día dictó el juzgado de primera instancia número 4 de Talavera de la Reina. Decimos que las han revocado en parte porque las diferentes audiencias nos han mantenido la razón respecto a la cláusula sexta bis relativa al vencimiento anticipado. Es decir, a pesar de que han sostenido el criterio que siguió la sección quinta de la Audiencia Provincial de Asturias, las diferentes audiencias mantienen que la cláusula sexta bis de la hipoteca tranquilidad referida al vencimiento anticipado es nula por abusiva. Bien, esas sentencias han seguido, como digo, el criterio marcado por la Audiencia Provincial de Asturias. Los magistrados han declinado entrar a estudiar el fondo del asunto y, mediante un efecto dominó, vienen a sostener que la hipoteca tranquilidad es una hipoteca perfectamente clara y comprensible, que de la escritura de la hipoteca un consumidor medio puede perfectamente conocer el contenido, el alcance y el mecanismo de funcionamiento de la hipoteca tranquilidad. Y lo más sorprendente es que estos magistrados sostienen que el hecho de que no exista una oferta vinculante no es falta de información precontractual y por lo tanto no puede considerarse abusividad por falta de transparencia. No podemos quedarnos impasibles ante esta situación, entre otras muchas cosas porque si tomamos por base la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, el propio Tribunal Supremo sostiene que el hecho de que una escritura sea gramaticalmente clara no es suficiente para que un consumidor medio pueda comprender realmente lo que está contratando. Además, el Tribunal Supremo sostiene en diferentes resoluciones que la información, la falta de información precontractual se considera abusividad y se considera falta de transparencia. El Tribunal Supremo perfila perfectamente los requisitos para cumplir con los filtros de transparencia y entendemos que Banesto, en su momento, hoy en día Banco Santander, incumplió con todos estos requisitos que establece el Tribunal Supremo. Es por ello que ya hemos planteado 2 recursos de casación ante el Tribunal Supremo, hemos recurrido a la sentencia dictada por la sección novena de la Audiencia Provincial de Valencia y hemos recurrido a la sentencia dictada por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Cantabria. Estos recursos todavía no están admitidos a trámite. En el momento que tengamos noticias os las haremos saber puntualmente como de costumbre. Sabemos que es un camino largo, sabemos que va a ser un camino difícil y un camino costoso, pero confiamos en que el Tribunal Supremo entre a estudiar el fondo del asunto y que finalmente se haga justicia con respecto a la hipoteca tranquilidad, justicia de la que finalmente podáis beneficiaros todos los que estáis afectados por esta hipoteca. Yo os recomiendo a todos los que todavía no habéis hecho ninguna gestión para solucionar el problema de esta hipoteca, os recomiendo que os pongáis en manos de abogados, que os pongáis en manos de abogados expertos en esta hipoteca y que la conozcan y que os la puedan trabajar y que os asesoren correctamente. También os informo que el proceso es un proceso largo, sobre todo cuando se demanda un banco. El que demanda un banco sabe que como mínimo se va a enfrentar a 2 instancias y como máximo se va a enfrentar a 3. Es un proceso difícil y costoso, pero no debéis rendiros. Esta hipoteca es absolutamente sangrante y dañina. El clausulado de esta hipoteca es absolutamente abusivo y al final se tiene que hacer justicia y nos tienen que dar la razón. Ha pasado con las cláusulas suelo, ha pasado con las hipotecas multidivisas y es imposible que el Tribunal Supremo no vea la abusividad del clausulado de esta hipoteca. Es por ello que tenemos muchas esperanzas en que finalmente se resuelva favorablemente y, como os digo, os tendremos puntualmente informados de todo lo que vaya aconteciendo al respecto. Nada más, desearos un muy feliz 2018, que venga cargado de estupendas noticias, sobre todo para los afectados por esta hipoteca, que me consta que sois muchas familias las que estáis muy perjudicadas y haciendo frente a unas cuotas que no podéis asumir y que llevan unos intereses leoninos. Pues como os digo, espero de todo corazón que el 2018 traiga estupendas noticias para todos vosotros. Nada más, os tendremos puntualmente informados de todo y lo dicho, feliz 2018.